Vamos de inmediato con nuestro segundo invitado, Daniel Legarda, ministro de Comercio Exterior del gobierno saliente del presidente Lasso. Ministro, buenos días. ¿Cómo queda el Ecuador en materia de comercio exterior? Buenos días, Alfonso, Marisol, un gusto saludarles y a través suyo a toda la audiencia. Gracias por esta invitación y permitirme también comentar de estos importantes pasos que estamos dejando en la administración del presidente Guillermo Lasso en materia de política comercial. Me atrevo a decir, Alfonso, con cambios estructurales y significativos, los más importantes que el Ecuador ha tenido desde el ingreso de nuestro país a la Organización Mundial de Comercio en 1996. Y para eso, unas cifras con las cuales me gustaría empezar, Alfonso. Al día de hoy, o cuando se recibió igualmente el gobierno en el año 2021, el 38% de las exportaciones no petroleras que cada año realiza el Ecuador a los diferentes mercados del mundo tienen una cobertura de acuerdos comerciales o preferencias arancelarias en algún mercado del mundo. Eso incluye la Unión Europea, el EFTA, los de la Comunidad Andina y algunos de la región también. Pero el 62% restante no lo tiene y compite en desigualdad de condiciones. Con la agenda comercial que se ya ha llevado a cabo de manera exitosa con 3 acuerdos comerciales que quedan firmados, que son China, Costa Rica y Corea del Sur, ese 38% va a saltar al 61%. Alfonso, eso quiere decir que más de 6 de cada 10 dólares que exportamos en bienes no petroleros van a estar cubiertos por acceso preferencial una vez que sean ratificados por la Asamblea Nacional esos acuerdos. Y sumo además los que se quedan encaminados, los acuerdos comerciales que quedan encaminados. Estos son el caso de Canadá, que iniciará las negociaciones en el mes de marzo, República Dominicana, que anunciamos el inicio la semana anterior, Panamá, que se está trabajando, es un proceso un poco diluido, pero está allí también vigente, México con la decisión política que se debe tomar, y también el caso de Estados Unidos a través de la ley IDEA, la ley de preferencias arancelarias. Con esos acuerdos adicionales, ese porcentaje se incrementaría hasta el 85-86%. Alfonso, esto es un cambio estructural significativo que va a mejorar las condiciones para las exportaciones actuales, pero también para las nuevas exportaciones a futuro y sobre todo sentar las bases para que la política económica y productiva de nuestro país se enfoque en la inserción internacional y que no dependamos solamente del mercado local de 17,5 millones de habitantes para tener así una estrategia mucho más sostenible de crecimiento con una visión de integración al mundo. Eso en concreto en esta primera intervención, Alfonso, sobre los importantes cambios que quedan en esta administración, que por cierto son acertadas sin duda alguna, pero que son una política de Estado, es decir, que no dependen solo del gobierno de turno, sino que deben continuar, ya se han venido impulsando en gobiernos anteriores y deben continuarse impulsando en las siguientes administraciones y por supuesto en el rol que le corresponde en este caso a la Asamblea Nacional. Ministro, en ese sentido, ministro, y en resumen, el acuerdo con China solamente queda para la aprobación de la Asamblea. El acuerdo con Costa Rica entiendo que también solamente queda para la aprobación de la Asamblea. ¿Cómo va el manejo de Ecuador en la inclusión de la Alianza para el Pacífico? Es un tema que me interesa. Y también cómo van las negociaciones con Estados Unidos. Se estaba estructurando desde el propio gobierno de Lenín Moreno, lo fortaleció un poco más el gobierno del presidente Lasso, fortalecer un acuerdo al que no le quieren llamar de libre comercio para no traer a recordación lo que ocurrió a inicios de siglo, pero en todo caso justamente se busca tener acuerdos más definitivos, más estables en cuanto al intercambio comercial con ese gran mercado que tenemos y que constantemente hay que estarlo renovando casi que anualmente cuando ya pudiera quedar en firme algo para más largo tiempo. Bueno, ¿cómo van esas negociaciones o cómo deja el gobierno esas negociaciones que fueron ya planteadas tiempo atrás? Gracias, Alfonso. Muy importante comentario. Me permite recapitular brevemente cómo queda en el estatus de los diferentes procesos. En el caso de China, como bien lo señalaste, este acuerdo queda ya ratificado por la Corte Constitucional, ha sido ratificado en su constitucionalidad y pasa a la Asamblea Nacional, es decir, estará ya en manos de la Asamblea Nacional hoy, mañana máximo,
para su tratamiento en la Asamblea. La ratificación que tiene que darse, entendemos, a través de la Comisión de Relaciones Internacionales y después del Pleno. En el caso de Costa Rica, asimismo, esta semana se trata en la Corte de Constitucionalidad la verificación del cumplimiento de constitucionalidad. En el caso de Costa Rica tuvimos que realizar algunos ajustes con las observaciones que la Corte realizó al capítulo de inversiones. Esos ajustes ya fueron realizados, ya fue reingresado a la Corte y por lo tanto esperamos que en esta misma semana se notifique sobre la constitucionalidad del texto para que ya pase a la Asamblea Nacional. En el caso de Corea del Sur, se firmó hace un mes aproximadamente lo que se llama la prefirma del acuerdo, que es el texto en inglés del documento en inglés. Las negociaciones se realizaron en inglés y ya está cerrado y bendecido, si se podría decir de alguna forma, el acuerdo comercial. Nosotros tenemos traducido al español y en las siguientes semanas, antes de que acabe el año, Corea lo tendrá culminado en su traducción a su idioma, el coreano. De allí, Corea tiene un par de pasos adicionales que tardarán un par de meses antes de que esté ya oficialmente los textos para su firma y tratamiento en la Asamblea, en el caso del Ecuador posteriormente. Entonces, hace falta un pasito allí, pero ya ha sido cerrada la negociación y en breves tendremos ya el texto publicado también en nuestra página web. En el caso de Estados Unidos, Alfonso, que era la pregunta también, cabe mencionar que desde el primer día de administración de gobierno, el presidente Guillermo Lasso golpeó las puertas de los Estados Unidos para poder iniciar la negociación de un acuerdo comercial con ese país. Por diferentes circunstancias de índole interna de ese país, el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado el inicio de nuevas negociaciones comerciales, no solo con Ecuador, sino en general con el mundo. De todas maneras, hemos mantenido una excelente relación con los Estados Unidos, incluyendo la comercial, y hemos estado empujando diferentes iniciativas. La iniciativa que ha tomado más fuerza es la de la ley IDEA. Son las siglas de la Ley de Desarrollo e Innovación para Ecuador. Lo que va a permitir esta ley, que ha sido presentada en el Congreso de los Estados Unidos, es que Ecuador acceda a un programa de preferencias arancelarias. En estricto sentido, Alfonso, no es un acuerdo comercial, es un programa unilateral de preferencias arancelarias que estaría para tratamiento y aprobación del Congreso de los Estados Unidos y que permitiría que los productos de Ecuador se beneficien de un libre acceso de aranceles alrededor del 97% de los productos que actualmente exportamos. Sería una excelente herramienta también. Esto fue presentado dentro de la gestión del gobierno, con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, con nuestro embajador Ivonne Bach y allá, la Cancillería, el Ministerio, y una participación muy activa del sector privado también que ha empujado esta iniciativa. En la semana anterior tuvimos la excelente noticia de que la ley fue presentada ya también en la Cámara Baja. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema bicameral. Hace ya algunos meses atrás fue presentado el proyecto de ley en el Senado, en la Cámara Alta, pero faltaba su presentación en la Cámara Baja, en el Congreso. Eso ha sucedido la semana anterior, lo cual es una excelente noticia y un nuevo hito para lo que falta recorrer para la aprobación de este proyecto en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es algo que debe continuarse en la siguiente administración y que se suma a los procesos que dejamos ya iniciados, como he mencionado, con Canadá, que las negociaciones inician en marzo, luego de una última no objeción que debe dar el gabinete del Ejecutivo en ese país. República Dominicana, que hemos oficialmente firmado el MOU de lanzamiento de la negociación y se seteará el cronograma para que continúe la siguiente administración, y Panamá, que continúa en un proceso, se ha demorado un poco por los problemas internos que ahora está teniendo ese país, pero que está también en curso. Y finalmente México, para no dejar suelto este comentario también, técnicamente la negociación continúa abierta. Lo único que ha habido es información de ida y vuelta para que quede claro exactamente cuáles fueron los temas en los que se llegó a un acuerdo y los temas que quedaron pendientes. Los pendientes fueron, como lo conoce el público en general, las decisiones respecto a camarón y banano. Ese diálogo sigue abierto, continuará y habrá que tomar una decisión política al respecto. No obstante, hemos avanzado en toda esta agenda comercial y eso genera este cambio estructural al que he hecho mención a Alfonso, que esperamos, y esta parte es muy importante, pueda ser ratificado por la Asamblea Nacional, porque el beneficio
de las herramientas que estamos nosotros dejando acá no son pues para el gobierno saliente ni para el gobierno entrante. El beneficio es para el sector productivo de nuestro país, el mismo que ha participado en todas las negociaciones a través del cuarto adjunto para poner de manifiesto sus intereses y también poner de manifiesto sus preocupaciones. Lo que el gobierno ha hecho es consolidar las posiciones de todos los sectores productivos del país, grandes, medianas, pequeñas empresas, industrias, agrícola, economía solidaria, artesanos, costa, sierra, para poder llegar a una posición de país. Es lo más valioso y el resultado de las 3 negociaciones que dejamos nosotros entregando son justamente el resultado del balance de esos acuerdos entre los propios sectores productivos. Entonces, la Asamblea Nacional debería simplemente poder ratificar esos balances y esos criterios de los sectores productivos para que esto se exprese en un beneficio y que entre en vigencia este beneficio para nuestros sectores productivos en los próximos meses. Ministro Legarda, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto saludarlo y entrevistarlo. En función de esos beneficios que usted plantea que dejan estos acuerdos comerciales y en el supuesto que la Asamblea ratifique de manera expedita, digamos en orden de prioridad, lo que está en cola, de primero, segundo, tercero, ¿cuáles serían de cara a la audiencia esos espacios donde hay mayor cantidad de oportunidad a aprovechar desde el empresariado? Es decir, el Ecuador es muy fuerte sectorialmente hablando, pero también hay sectores que son incipientes, que están creciendo. ¿Dónde están las oportunidades para ellos, tanto pequeños y grandes? Un gusto, Marisol. Saludos y gracias por la pregunta. Es muy importante porque lo que me permite es poner en contexto por qué se han escogido los países que se han escogido. Y esto es importante porque no nacen de la voluntad de quien está temporalmente, además, en el gobierno o en la definición como ministro. Nacen del propio sector productivo y de las necesidades de los sectores productivos. El sector productivo de Ecuador necesita... así lo expresó, necesita negociar un acuerdo con China para mejorar esa relación, los encadenamientos productivos y las exportaciones, pero también necesita con Estados Unidos y también necesita uno con Costa Rica, así sea un mercado que es significativamente más pequeño en términos de habitantes. Estamos hablando frente a China, 1.300 millones de habitantes o 1.100 millones de habitantes frente a 5 y pico millones de habitantes. China es un mercado en donde nuestras oportunidades de incremento de exportaciones actuales y nuevas están sobre todo en la agroindustria. Además del camarón, que ya es el principal producto de exportación, allí tenemos un crecimiento exponencial que va a tener banano, cacao, flores, productos de la pesca, madera, que son actualmente productos que ya se envían. Pero hay una gran oportunidad para nuevos productos que tienen un impacto social muy importante, sobre todo en la ruralidad del país. Por ejemplo, solamente mencionar 2 cadenas productivas de proteínas. La proteína de leche, es decir, productos derivados de la cadena láctea, y las proteínas animales, la carne de pollo, por ejemplo. Si el día de mañana, con el trabajo interno que hay que realizar para poder cumplir con los protocolos de calidad, ¿no es cierto?, podemos exportar lácteos y pollo, o uno de los 2 productos, o los 2 al mismo tiempo, en un periodo especificado, habrá un significativo impacto muy positivo para estas cadenas productivas y sus trabajadores, sobre todo en la ruralidad del país. Pero en el caso de Costa Rica, para contrastar, alguien podría decir, pero es un mercado muy pequeño, no mueve la aguja, no te va a aumentar. Actualmente las exportaciones son $40 millones. En el corto plazo podemos duplicar esas exportaciones que sobre todo, Marisol, están en el sector manufacturero del país. Es decir, a Costa Rica exportamos principalmente productos manufacturados como neumáticos, productos de la construcción, productos editoriales, alimentos procesados también, zapatos, textiles, que son los que más oportunidad tienen de poder incrementar esas exportaciones. No se comparan en tamaño con el camarón, que exporta casi 5.000 millones, pero sin duda alguna son importantes porque son parte del tejido productivo. Acá la política que se ha seguido y que es lo que debe continuar es el interés de las negociaciones viene dado por los intereses de los sectores productivos de nuestro país y que a veces son intereses distintos. Hay muchos sectores que les interesaba China, como el camarón, por ejemplo, banano, pero asimismo otros sectores en la sierra del país particularmente que nos decían tengamos cuidado con China. Por ejemplo, el sector de calzado en Tungurahua. Y todos los criterios son legítimos, pero lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho esta administración, el equipo técnico es poner de acuerdo a los sectores, acercar esas posiciones, poder de alguna forma
esas diferencias, acortarlas y que el país pueda avanzar a esa integración, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los productos de calzado, en el caso de China, por ejemplo, hemos logrado también proteger a productos que están en determinados sectores sensibles, justamente como el calzado, los calzados escolares, el calzado de calle que nosotros le llamamos, no están incluidos dentro de la negociación del acuerdo con China, pero sí va a permitir que el camarón tenga mejores condiciones de exportación. Entonces, este consenso al que se ha llegado, este trabajo que se ha realizado para poder tener un resultado y un balance altamente favorable para el Ecuador, guardando todos los intereses o la mayor cantidad de intereses del sector productivo, es lo que se refleja en los resultados de las negociaciones y que la Asamblea Nacional está en la responsabilidad de poder ratificarlo más adelante en los próximos meses. Muchas gracias, ministro, por su participación. Creo que ha quedado claro cómo deja el gobierno de Guillermo Lasso la relación comercial internacional. Éxitos en sus futuras funciones, pues ya me imagino que en 48 horas también deja el ministerio y se reincorporará a la vida privada, así que le deseamos éxitos, ministro Legarda. Les agradezco mucho, siempre a la orden. Solo cierro mencionando que hemos hecho un proceso ordenado, transparente, transición igualmente, alrededor de 8 reuniones en las que se ha participado con toda la información y estoy seguro que habrá muchos éxitos también de la próxima ministra Sonsoles García con su capacidad para liderar toda esta agenda y otros temas también que se nos quedan allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Bueno.